Hola, ¿qué tal? En el video de hoy hablaremos sobre morfología. La morfología es el área de la gramática que estudia la estructura y cómo se forman las palabras. En la lengua española, las palabras se combinan a partir de unidades menores como llamadas morfemas. Los morfemas crean distintas variaciones dentro de la palabra. Tenemos embarcar, desembarcar o embarcación. Todas son palabras derivadas de barco. Otro campo de la morfología consiste en categorizar las palabras según su función y características. En español existen 9 categorías gramaticales: nombre, adjetivo, verbo, adverbio, determinante, pronombre, preposición, conjunción e interjección. Aunque existan varios procedimientos para formar las palabras, los principales son la composición y la derivación. La derivación consiste en la adición de afijos a una raíz. Es el proceso más habitual y productivo, que consiste en utilizar una misma raíz para crear diferentes palabras. En los derivados tenemos como ejemplo sol, solcito, soltero, soltería, tenemos jardín, jardinero, jardinería. Todos esos son los ejemplos de los derivados. Luego tenemos la composición. Son las palabras que se forman mediante la unión de dos palabras. Por ejemplo, tenemos pelirrojo, la palabra pelo más la palabra rojo. Los flexivos añaden información sobre número, género, persona. Ya los derivativos crean una palabra diferente, como picadura o picazón. Dos tipos de palabras compuestas: las palabras propias y las impropias. Las propias son palabras que se escriben en una única palabra, como cortacésped, portaminas. Ya las palabras impropias se escriben por separado, como físico-química, máquina de coser. Si bien se trata de un elemento, pero se escribe separadamente. Los morfemas son unidades mínimas que forman palabras. Reciben diferentes nombres según la información que aporten y la posición que ocupen. Hay dos grandes tipos de morfemas: la raíz, que es la que aporta el significado a la palabra, es la que aporta el significado principal a la palabra, como de herrero, y después tenemos los afijos, que se unen a la raíz o a otros afijos para poder dar distintos significados. Dentro de los afijos se dividen en tres: en sufijos, prefijos, interfijos. La raíz, también llamada lexema o radical, es el morfema principal que aporta significado a la palabra. Por ejemplo, tenemos libro, de ahí se puede derivar a libro, librería. También tenemos la palabra, la raíz car, de ahí se puede derivar a la palabra carroza, carrocería, carros. Los afijos, según su posición e información, se dividen en prefijos, sufijos e interfijos. Los prefijos son morfemas que aparecen antes de la raíz. Su función es modificar la palabra añadiendo nueva información. Entre los ejemplos de prefijos tenemos sobreactuar, irreal, decálogo. Los sufijos son morfemas que se sitúan detrás de la raíz. Existen dos tipos de sufijos: los derivativos y los flexivos. Las clases abiertas son el nombre o sustantivo, que designan conceptos o realidades, tanto físicas como abstractas.
Entre ellas tenemos la pelota, la paloma, indignación, sueño, entre otros. El adjetivo acompaña al nombre para añadir cualidades, defectos, estados o establecer relaciones. Como por ejemplo, amarillo, correcto, atrevido, cansado. El verbo indica el tiempo y modo de la acción y si está terminada o aún no. Ejemplo, cantaron, llamaron, ha ido. Las clases cerradas son, tenemos el pronombre que puede sustituir al nombre o sustantivo y por ejemplo tenemos el, vosotros, lo, me, se, les, ninguno, quiénes, cuál o ustedes. Los determinantes nos ayudan a encontrar los referentes que nos rodean. En esta categoría encontramos los artículos, los demostrativos y los posesivos, como por ejemplo las, esta, ambos, tuya, esas, esos, aquella, nuestros o unos. Las preposiciones son las clases que introducen complementos. Las siguientes son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Existen dos tipos de clases de palabras. Las clases abiertas, que admiten palabras nuevas como nombres nuevos, verbos nuevos, por ejemplo. Y después tenemos las clases cerradas que no admiten palabras nuevas y se mantienen de igual número. Ahora explicaré un poco sobre las clases gramaticales o clases de palabras. Es una clasificación de grupos de palabras que con características comunes. Los interfijos no aportan ninguna información y sirven para unir la raíz más el sufijo y para que sean más aceptables al idioma español. Por ejemplo, tenemos cancioncita, la C sería el interfijo y balotear. Ot sería el interfijo. Y por último, tenemos la intersección, que es la categoría gramatical que no tiene significado y nos ayuda a ser más expresivos. Como por ejemplo, hola, hey, ay. Esos son algunos de los ejemplos de las intersecciones. Muy bien, espero que les haya sido útil este video. Buena suerte.